Un saludo, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este espacio viviendo nuestro desierto cuaresmal en su quinta semana, porque ya estamos en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, a pocos días de iniciar la Semana Santa, a pocos días de vivir el tríodo pascual y adentrarnos en ese misterio que definitivamente es más grande que nosotros. Y adentrándonos en este misterio, pidiéndole al Señor que podamos abrirnos plenamente a la experiencia para dejar de vivir de la apariencia, de la superficialidad, y que este misterio que definitivamente solamente a través del amor podemos entender, transforme nuestra humanidad desde la raíz. Ya no hablemos de exterioridades, ya no hablemos de superficialidad. Estamos llamados a que esta semana sea distinta y que estos acontecimientos de la muerte y resurrección del Señor definitivamente haga un cambio en nosotros. Y la experiencia de vivir este desierto cuaresmal, como lo ha invitado el Papa, justamente no tendría sentido si no buscamos que esto sea un lugar de encuentro con Dios, con este Dios que transforma la vida, que renueva todas las cosas. Este quinto domingo de Cuaresma que vivimos hace días atrás nos permitía entender la figura del grano de trigo que si no cae al suelo y muere, no produce ningún fruto. Y quizás usted y yo ya hemos relacionado esta experiencia, esta imagen, con lo que es dar la vida por Dios, por Cristo. Y una de las tantas gracias que el Señor ha concedido a muchos discípulos suyos, cristianos, alrededor del mundo durante toda la historia, ha sido el martirio. Y el Papa Benedicto XVI ha dicho algunos elementos que podríamos subrayar a la luz de lo que es el martirio. El mártir primero es un testigo. Es el testigo que no resulta fruto de un esfuerzo humano, sino de la respuesta a una llamada de Dios. Ciertamente el hombre, el ser humano, no está llamado al martirio, está llamado a la santidad. Y si repasamos algunos testimonios de mártires, sobre todo los más contemporáneos, podríamos comprender que estos nunca buscaron el martirio como tal, sino que respondieron a la llamada de Dios con radicalidad, buscando la santidad, y esto lo llevó a que perdieran su vida, sobre todo por aquellos que eran perseguidos por el Estado, por el gobierno, o por un grupo radical. Existen muchos mártires a lo largo de la historia, muchos granos de trigo que han muerto para dar fruto. Ejemplos como Edith Stein, Maximiliano Kolbe, ejemplos como San José Sánchez del Río y Monseñor Oscar Romero, que lo celebramos en estos pocos días. Son ejemplos de cómo en el martirio de unos, la Iglesia ha descubierto grandes frutos. ¿Dónde nace esta fuerza para afrontar la experiencia del martirio? Y no puede venir sino de la íntima unión con Dios. De la íntima unión con Dios. De lo contrario, no habría la capacidad humana de responder a esta. En los mártires hay valentía, hay serenidad, a la hora incluso de tener que afrontar sufrimiento y muerte. En el mártir hay plena confianza en Dios cuando incluso su vida se reconoce en riesgo. Y es una persona libre, totalmente libre frente al poder, frente al mundo, frente a la sociedad. Es una persona libre que en un acto supremo de fe, como lo dice Benedicto, de esperanza y de caridad, se abandona en las manos de su Creador y Redentor. Es un gran acto de amor en respuesta al inmenso amor de Dios.
esta última expresión es posiblemente maravillosa. Es un gran acto de amor en respuesta al inmenso amor de Dios. Y es que esto, queridos amigos, no es más que una gracia de santidad de aquella persona que, como ya lo hemos distinguido en libertad, asume este gran acto de amor. Nadie, ni usted ni yo, estamos ya excluidos de la llamada a la santidad, a vivir nuestra existencia cristiana, a tomar nuestra cruz de cada día. Nadie está eximido o excluido de esta invitación del Señor a ser santos. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y durante ese tiempo de Cuaresma posiblemente lo hemos sentido con mayor evidencia en las lecturas y en las reflexiones que hemos venido haciendo a lo largo de estas 5 semanas. Porque estamos en una época en donde prevalece en muchas esferas el egoísmo, el individualismo, y que el ser humano está llamado a aumentar dentro de esta sociedad enfermiza y enferma el amor, para transformar las vidas y el mundo en solidaridad, en comunión. Solamente transformando estos frutos de individualismo, de indiferencia, de apatía, en frutos de santidad, de gracia, de esperanza, seremos capaces de que podamos transformar un mundo que a veces quisiéramos que fuera distinto al que tenemos. Hemos hablado del martirio porque claramente es una evidencia fundamental de esta experiencia que la lectura de este domingo anterior nos ha regalado. Y también tenemos que reflexionar en el ser testigo cada día, con el sacrificio y con el esfuerzo. El padre de familia que trabaja y se esfuerza por llevar el sustento a su familia. El servidor en la comunidad que muchas veces en el anonimato, sin recibir una paga, incluso tomando de sus propios bienes para preparar un servicio a una pastoral, a una catequesis, aquel servidor fiel a la parroquia que nunca niega la oportunidad de servir, aquella persona que está dispuesta a dar un consejo, un abrazo a aquel que lo necesita, aquella persona que eligió decir sí a la paz y no a la violencia. En todo esto encontramos, queridos hermanos, también esa experiencia del grano de trigo. Por supuesto que hablando del martirio, no podemos olvidar el esfuerzo de cada día, el arte de los pequeños pasos de muchos que se sacrifican, que se esfuerzan para que este reino de Dios crezca, para que este reino de Dios se mantenga presente en el corazón de todos, incluso los más alejados. Y la experiencia del grano de trigo no puede ser otra para nosotros que una invitación del Señor. Decíamos que en la experiencia del grano de trigo se relaciona en el texto justamente con la experiencia de la cruz. Porque la experiencia de la cruz es el acto supremo de amor de un Dios que ha muerto por usted y por mí. Es el misterio de la redención. Y la vida del cristiano se distingue por ser cada día semejante a su Maestro. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el camino de la cruz no es negociable, no es opcional. El camino de la cruz es un camino que usted y yo estamos llamados a tomar con esperanza, con convicción,
y con radicalidad. Es un camino que ciertamente es difícil, que ciertamente te va a llevar a esfuerzos, a cansancios, a desgaste. Puede ser que en muchas ocasiones sientas quizás que te decepcionas, te desanimas. Pero es el camino que el mismo Jesús, y lo veremos sobre todo en la Semana Santa, tuvo que padecer. La negación, el abandono de sus más allegados, la injusticia, la violencia y la muerte. Pero ante todo este panorama, el misterio de la resurrección, la glorificación. Usted y yo, sin duda alguna, estamos llamados a esta glorificación. De lo contrario, como diría San Pablo, si Jesús no hubiese resucitado, nada tendría sentido. Cualquier palabra que quisiéramos decir hoy sería insignificante. Pero Cristo resucitó y está dispuesto a compartir la experiencia de esta gloria con nosotros. En cuanto su corazón y mi corazón libre, tomemos este camino. Un camino, como ya lo dijimos, de perseverancia, un camino de esfuerzo y un camino que al final nos llevará a la máxima alegría, que es la aspiración de cada uno de nosotros. Volver a la casa del Padre de la misericordia. De esta manera concluimos este espacio viviendo nuestro desierto cuaresmal. La próxima semana, preparándonos para vivir la Semana Santa. Que el Señor nos bendiga.